tenemos con nosotros a Montserrat Guerrasay. Bienvenida, Montserrat. Encantada de estar con vosotros. Igual, un placer. Ella es directora del área clínica del Gabinete de Psicología ubicado en el centro de Santander. Cuenta con un largo recorrido profesional, dado que es psicóloga clínica en ejercicio desde 1998. Es perito en altas capacidades y especialista en alta sensibilidad, el tema que abordaremos en esta entrevista. Además de ser tutora en grados y máster en Deusto, CEU, UNED e ISEP. Si te parece, Montserrat, para comenzar y ponernos en contexto, la primera pregunta que nos surge es, ¿qué es la alta sensibilidad? ¿Es un diagnóstico? Sí que es importante, teniendo en cuenta de que la alta sensibilidad es un término bastante reciente, teniendo en cuenta de que ha sido la doctora Aron, ¿no?, en los años 90, cuando empieza a pronunciarse o a hablar de este rasgo en general. Decir de antemano que no hablamos de diagnóstico porque no es algo que esté roto o algo que esté dañado o algo que genere hasta cierto punto una serie de problemáticas, ¿no?, sino que es una forma de relacionarnos con el mundo o de entender ese mundo. Se habla de que las personas altamente sensibles, que ella lo denominaba al principio una sensibilidad en el procesamiento sensorial, es como si estuviéramos hablando de un sistema nervioso más fino, ¿no? Es decir, es más desarrollado que la mayoría de la gente, que se encuentra, según los datos con los que más o menos están funcionando, en un 20% de la población. No se han encontrado diferencias de género, es decir, se da en la misma proporción en hombres y en mujeres. Y sí que hay, en cierta manera, cada vez más teorías de que hablan que en la misma familia o en la misma situación contextual aparecen más personas con esa alta sensibilidad. Lo importante es de la alta sensibilidad es que, según la doctora Aron, hay que cumplir 4 pilares fundamentales y todos ellos, es decir, no significa yo tengo 3 o yo tengo 2, esos 4 pilares es en los que se basa la definición de una persona altamente sensible. Y estaríamos hablando de alguien que tiene que reflexionar de una manera mucho más profunda sobre la información que le llega, es una mayor profundidad del procesamiento. Otro de los pilares es una tendencia a la sobreestimulación y a la saturación con mayor facilidad, rasgo que la alta sensibilidad o las personas con alta sensibilidad, luego esto muchas veces da algún que otro problema y no les gusta. Una fuerte emocionalidad con una gran capacidad empática y una elevada sensibilidad sensorial, principalmente en que son capaces de detectar muchas de las sutilezas, ¿no? Entonces, todas estas formas en el que mi cerebro está procesando toda la información que me llega, hace que yo me comporte en el mundo o me comporte dentro de mis relaciones personales, sociales, laborales, de una manera determinada. Lo que lo define como un rasgo, no como un trastorno o una patología, con lo cual en ningún caso estaríamos hablando de lo que puede ser un diagnóstico. Y dicho esto, ¿está asociado a otras patologías? ¿Se pueden ver? Aquí hay una serie de estudios, porque como hemos hablado, es decir, aparece a partir de los años 90, se ha ido asociando de una u otra manera con determinadas cosas que no es, dónde están los límites, dónde están esas situaciones. Lo que nos vamos encontrando en consulta es que muchas veces vienen con la necesidad de que sea una persona altamente sensible, porque estamos igual intentando escaparnos de otra etiqueta que puede ser mucho más complicada. O al contrario, es decir, es que aparece un diagnóstico relacionado con un trastorno y preferimos, en cierta manera, oír, bueno, es que realmente soy una persona altamente sensible. Hemos hablado de los 4 pilares que hay que cumplir. Sí que cada vez está habiendo muchos más estudios, aunque todavía no hay muchos, ¿no? Es decir, es que están intentando poner esa línea de diferenciación. Uno de los trastornos con los que a veces se puede asociar, ¿no?, o puede haber esa discusión, es, por ejemplo, con algo tan complicado como puede ser el autismo, ¿no? Entonces, es decir, ¿por qué? Porque sí que comparten cosas que pueden ser a priori muy parecidas, pero que a la larga no tienen nada que ver, ya que el autismo estamos hablando de un trastorno de desarrollo neurobiológico. Pero sí que es cierto
que llevan mal, sobre todo cuando son niños, determinados estímulos, reaccionan, intentan ese tipo de evitación, a veces conllevan una serie de problemas de relaciones personales y entonces, o parece que están a veces ensimismados. Dices, pues esto no sé muy bien si puede ser una alta sensibilidad o un inicio de un trastorno como puede ser el autismo. En la medida que van pasando los tiempos, y va pasando el tiempo y va aumentando el desarrollo, es decir, generalmente queda bastante claro que es una cosa y que es otra, ¿no? Pero sí que en los niveles más leves o más ligeros puede haber al inicio una confusión. Otro de los trastornos con los que sí a veces ha habido también esas dudas, ¿no? Es con el trastorno de déficit de atención, con o sin hiperactividad. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Vale, cuando una persona está sobrecargada de mucha estimulación, lo que hablábamos de uno de los segundos pilares, esa saturación estimular, sí que es cierto que durante esos periodos de tiempo la persona altamente sensible, es decir, tiene problemas para concentrarse, para focalizar la atención, para ser capaz de acabar una tarea, que se puede parecer muchas veces a ese déficit de atención. Pero sí que hay que indicar que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, nuevamente, es un trastorno del desarrollo neurobiológico y se da en muchas de las áreas de esa persona, mientras que este problema de desconexión o de problemas de atención se da en un área en concreto, en un tiempo en concreto, en un momento determinado y que tiene una explicación más contextual que de neurobiología. Y la hiperactividad muchas veces está relacionada con una reactividad a todo lo que me está sucediendo, ¿no? Es como que en esos momentos la persona se va acelerando y está muy nerviosa, pero una vez que desaparece ese estresor, generalmente volvemos a unos estadios más tranquilos. Relajado. Bien, otro de los problemas o otro de los trastornos con los que a veces se suele relacionar o se puede confundir es con el trastorno límite de la personalidad, que nuevamente es un trastorno, conlleva un tratamiento a nivel terapia, pero cuando la persona altamente sensible, es decir, entra en las relaciones personales, a veces las vive desde esa empatía y desde esa profundidad. ¿Cuál es la diferencia con un trastorno límite de la personalidad? Que muchas veces el trastorno límite de la personalidad lo vive desde el yo, desde lo que a mí me está sucediendo, ¿no? Desde lo que yo estoy sintiendo. Mientras que la persona altamente sensible lo vive desde el otro, ¿no? Desde no dañar al otro, de no preocuparlo, no es el mismo miedo al abandono. Y como no, que a mí esta parte es la que me encanta y por lo que realmente acabamos en contacto con la alta sensibilidad, ¿no? Es decir, es con las altas capacidades, ¿no? Porque sí que es cierto que con las altas capacidades muchos niños, adultos, tienen a su vez, o es decir, o son consideradas unas personas altamente sensibles, pero no todas las personas altamente sensibles tienen una alta capacidad. Hay algún autor que incluso dice, ¿no? Es decir, y está cada vez cogiendo más peso, que la alta sensibilidad en sí mismo no deja de ser un talento, ¿no? Una forma de relacionarse desde la emoción, ¿no? En un grado alto, ¿no? Que podría ser considerado, pues, desde las teorías de Gardner y demás, desde esa emocionalidad talentosa. Creo que un poco hemos ido repasando las mayores confusiones que suele haber con la alta sensibilidad. Genial, ha quedado muy claro. Muy Gracias. Bien. ¿Y qué suele solicitar generalmente una persona con alta sensibilidad cuando llega a consulta? Lo primero es cómo llega esa persona, ¿no? Es decir, es porque generalmente, por lo menos en nuestra clínica, viene desde dos puntos distintos, ¿no? Desde un punto, y esto también es para los compañeros de la profesión, ¿no? Es decir, aparece la persona, empieza a hablar, ¿no? de la problemática que trae o de las necesidades o de las cosas que quiere cambiar y empiezan a aparecer un poco las mismas frases, ¿no? Esas frases que empiezas a identificar, ¿no? He sido siempre una debilucha, un debilucho, es que lloro por todo, es que no me puedo contener, es que todo me lo llevo para casa y le doy muchas vueltas, es que mis amigos o mis padres ya me están diciendo constantemente pasa de todo esto, pero yo no soy capaz de hacerlo, ¿no? Y empiezas... No.
Uy. Vale, perdón, Hola, Montserrat, hemos tenido una dificultad con la conexión. vale. ¿Ya Vale, estamos pero en nada, directo o todavía no? seguimos en directo. Sí, sí, estamos en directo. Vale, pues bien, intento quedarme donde estaba, ¿no? Es decir, es esa persona que llega a consulta y que empieza a hablarte de unas frases que te suenan, ¿no? Y Ujú, entonces es sí. cuando desde el gabinete empezamos a decirle, ¿has pensado o has leído algo o tienes conocimiento de esto que es la alta sensibilidad, si te puedes identificar? En, Ujú, en Internet hay cuestionarios gratuitos donde de cierta manera puedes hacer un screening. Mira a ver si esto empieza a sonarte, ¿no? Y muchas de las ocasiones la persona dices, jo, sí, esto concuerda, he estado leyendo, esto se identifica muchas veces conmigo y a partir ujú. de ahí se empieza a trabajar la terapia, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta el rasgo. Y luego hay otra de Vale. las partes, ¿no? Es decir, es que cada vez está siendo más frecuente que aparece la persona, ¿no? Y te dice, soy una persona mente alta sensible, pero necesito la confirmación. Es decir, es una persona que ya ha leído, ya ha mirado, sigue foros, ¿no? Pero todavía tiene unas ciertas dudas, ¿no? Necesito que alguien realmente me confirme que esto que me está pasando, esto que estoy sintiendo, es correcto, ¿no? Ujú, Es decir, es que pueda sentirme de esta manera. En cierta manera, bueno, seguimos trabajando con esa persona, vemos realmente si cumple con esos 4 pilares, confirmamos generalmente si eres una persona altamente sensible y es ujú. a partir de ahí cuando se empieza a trabajar según lo que esa persona está necesitando a través del rasgo. Ok, de acuerdo. Muy bien. Ujú. Y a la hora de realizar una intervención con este tipo de personas, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Qué se suele realizar? Bien, lo que tenemos más o menos con compañeros que también trabajan o con compañeras que tenemos en el gabinete que también trabajan un poco desde la misma eh, forma, ¿no? Es decir, hay que reconocer que el que seas una persona altamente sensible no significa que no tengas una personalidad, una historia, una forma de vida, determinados valores, es decir, que hay una diferencia, ¿no? No todo el mundo necesita las mismas cosas. Pero sí que Ujú, es cierto que hay un grupo de cosas que se van repitiendo, ¿no? Es decir, que te empiezas a dar cuenta, ¿no? Que ese rasgo ha ido confluyendo, ¿no? En que tu relación a veces con el entorno, con las familias o con tus parejas hayan sido de una determinada manera. Entonces, una de las cosas que solemos principalmente trabajar es intentar conocer cuál es la valoración negativa de esa sensibilidad. Esta sociedad tiene muy castigada la sensibilidad, ¿no? Es decir, estamos en una sociedad más competitiva, más basadas en los resultados, donde esa sensibilidad a veces está valorado como debilidad o como aspecto negativo. ujú. Y más muchas veces en la figura masculina, que todavía encima ha sido más machacada, ¿no? En este aspecto. Intentamos analizar cuál es ese disco o esa información que esa persona tiene en la cabeza, en qué voz viene y qué connotaciones tiene. Una vez que tenemos esa voz, intentamos cuestionarla, ponerla encima de la mesa y analizarla de una forma objetiva, de tal manera de que podamos ver esa sensibilidad de otra manera, de una forma no positiva, es decir, desde una perspectiva realista, en qué me ha ayudado, en qué no me ha ayudado, es decir, esta es la parte que yo soy, esto es algo que me pertenece. Con lo cual, trabajamos muchas veces con esas creencias irracionales. Otra de las cosas que solemos trabajar es ya lo siento, las personas altamente sensibles, los biorritmos les afecta todavía más, ¿no? Los cambios de hora, el hecho de la importancia de tener un horario de sueño, una alimentación, el contexto sí que evidentemente me afecta por ese rasgo, el segundo, el de la saturación, el que si yo hago determinadas actividades,
tengo que tener la sensación de que luego igual las voy a pagar, ¿no? Es decir, o voy a estar más cansada, porque en algunos casos la persona acaba agotada, ¿no? Y antes no entendía por qué era, ¿no? Es decir, yo he ido a un concierto, o yo toda la vida, en una juventud, decir, odiaba los conciertos, no necesitaba todo eso, me llamaban aburrida. No, es que al día siguiente, es decir, estaba agotada físicamente, me dolía la cabeza, ¿no? Y mi cuerpo reaccionaba, ¿no? Entonces, controlar esos biorritmos de tal manera de poder jugar con ellos, no desde la evitación, sino desde la colocación. Otra de las cosas que solemos trabajar es analizar esas situaciones que me van desgastando. Es decir, a veces es cuestión de hacer un diario y dices, bien, sí que es cierto que a mí yo los martes por la tarde estoy agotada y luego vas analizando qué es lo que está sucediendo y dices, bien, es que la sobrecarga de estrés a la que te estás sometiendo hace que el miércoles al final no nos cunda. Trabajar la creatividad, porque las personas altamente sensibles conectan muy bien con toda la parte creativa, es más, les sana, les carga, ¿no? Es decir, es la naturaleza, los espacios abiertos, es decir, es todo lo que sea de la madre tierra, los olores naturales, ¿no? Es decir, consigue tranquilizar, relajar, sanar. Eso también influye en aprender a escuchar el cuerpo, porque muchas veces acabamos escuchando el cuerpo solamente cuando grita. La alta sensibilidad muchas veces ha tenido la fama de ir asociada con problemas somáticos, con problemas de piel, con problemas estomacales, y en cierta manera es cierto, pero es cierto porque son personas que la situación del estrés la viven con una mayor sobrecarga. Entonces el cuerpo responde dando esa información. Claro, lo que estamos intentando es que el cuerpo no llegue a gritar, ¿no? Es decir, vamos a intentar prevenir que no sea porque la piel la tengo colorada o porque me están saliendo manchas, para poder frenar o bajar a ese nivel. Escuchar al cuerpo de otra manera, más como un amigo, más como alguien que me manda información que de otra forma. ¿Qué más podemos hacer? Es decir, trabajamos la autoestima y el autoconcepto, porque muchas veces cuando hay una evaluación o cuando se identifican con una alta sensibilidad, a veces hay una reacción como el que pasa un duelo y dices, quítamelo, ¿no? Quítamelo. Esto no lo quiero, ¿no? No es algo que esté roto, no es algo que se pueda quitar. Lo que es una herramienta que se tiene que convertir en un don desde la adaptación, no en algo que me esté eliminando cosas. Como yo a veces digo en terapia, es decir, un oso polar es maravilloso en el Polo Norte. Si le metemos en un desierto, pues igual sí que tenemos problemas, ¿no? Es decir, es cuestión de encontrar mi contexto, mi hábitat, mi forma de relacionarme adecuado, donde todo eso se convierta en algo que me sume. En una fortaleza. Claro, y volvemos a lo mismo. Tú quieres que quite lo de la sobreestimulación esta que tienes a nivel sensorial, pero cuando disfrutas en un museo y cuando estás conectando a nivel natural y cuando eres capaz de captar esas sutilezas en esas relaciones personales, eso sí lo quieres, ¿no? Es decir, entonces, no es cuestión, es decir, es cuestión de adaptación, de saber trabajar con lo que tenemos. Gestión de la ansiedad, estrés y la tristeza, ¿no? Es decir, es que para aprender a gestionar el mundo emocional de otra manera, aprender a decir que no, marcar los límites, no entregarse a todas las relaciones como si no hubiera un mañana, porque hay una tendencia samaritana a adoptar a todo lo que tengo alrededor, ¿bien? Es decir, la energía no es un bien ilimitado, es decir, es si doy todo, ¿qué me queda para mí, ¿no? Eso es principalmente focalizar en un proyecto de vida, en unos valores personales. Como ves, trabajamos unas cuantas cosas cuando aparece una persona altamente sensible. Genial, muy bien. Al principio en la introducción me comentabas que sí que en un núcleo familiar se pueden dar varias personas con la personalidad altamente sensible. Entonces, ¿pueden existir más miembros altamente sensibles en una misma familia? Es la pregunta siguiente. Empezamos a entender, o cada vez va cogiendo más fuerza, el carácter genético del rasgo, ¿no? Es decir, es cada vez, y lógicamente si tiene un rasgo genético de algún sitio tiene que salir. Sí que es cierto
que muchas veces cuando una persona se identifica con alta sensibilidad, empieza a mirar alrededor, ¿no? Empieza a mirar cerca, ¿no? Y empieza a darse cuenta de, uy, ¿no? Es decir, mi madre, mi padre, mi hermano, mi tal, es decir, empieza por ahí. Y otra de las situaciones es que muchas veces cosas que nos han sucedido las empezamos a detectar en nuestros hijos, en nuestras hijas, ¿no? Y empezamos a dar cuenta cómo lo vivenciábamos o cómo el padre o la madre lo vivenciaba y no quiere que vuelva a pasar. ¿Se acuerdan ese sufrimiento con los ruidos, con los problemas a veces de adaptación, con los dolores de cabeza, con esas otras partes que no, con los grandes disgustos, ¿no? Que pasaba cuando había algún conflicto en clase, ¿no? Y entonces todo eso empiezan a querer ponerle nombre, ¿no? Esa necesidad a veces de protección, de coraza, con la que les gustaría tratar a su NAS, a su niño o niña altamente sensible. Y es a través de ahí cuando empiezan a darse cuenta, ¿no? De esa identificación, cuando empiezan a trabajar dentro de ese rasgo. Por eso mismo, es decir, cada vez se da más, gracias a Dios, eso implica que cada vez tengamos una educación mucho más basada en la gestión de las emociones, donde esa sensibilidad está valorada como algo positivo, ¿no? Y esperamos que esos futuros adultos, pues igual no tengamos que quitar creencias irracionales, ¿no? Que ya venga todo eso colocado. Bien, y en un núcleo familiar, ¿cómo podemos saber si estamos ante un niño con alta sensibilidad? ¿Son más demandantes o cuál es el rasgo que los difiere? Más demandantes en el sentido de lo que puedo decir es a veces son más tocones, ¿no? Es decir, están más pegados, ¿no? Es decir, hablan más de mamá te quiero, hablan más, tienen una riqueza emocional es decir, es que algo me pasa dentro, es decir, ese mundo emocional, ese mundo de sutilezas empieza, ¿no? Desde la infancia a mandar como señales. Principalmente las familias se empiezan a dar cuenta de que algo pasa, ¿no? Cuando empiezan con problemas a veces de olores, ¿no? Es que aquí huele mal, con el tema de las texturas, con el tema de la alimentación, con el tema a veces de que las cosas les tiran, las etiquetas, los tejidos, ¿no? Dice, ¿por qué estamos constantemente hablando de la arena a veces o el sol o que no les gustan los fuegos artificiales? Es como si el mundo sensorial les atacara, porque son pequeñitos y todavía no saben muchas veces cómo poner las barreras o defenderse. Entonces, esas empiezan a ser la primera pista. Muchas veces tengo a niños o niñas de altas sensibilidades que odian el secador o las temperaturas, pero hija, si está el baño frío, ¿no? No, es que muy caliente me molesta. Otra de las siguientes temas es la guerra de Ucrania, la pandemia, el hambre en el mundo, determinados temas generalmente medioambientales, sanitarios, empáticos, los viven con una enorme intensidad y con un enorme sufrimiento. Y preguntan, son atentos, siempre están preocupados por ese niño en clase que igual va un poco más retrasado o qué ha pasado o por qué está enfermo. Es como si estuvieran en todo momento volcados en el otro, ¿no? Cuando les pasa algo lo viven con gran intensidad, lloran desde las tripas, ¿no? Es decir, no hay forma a veces de calmarlos. Y cuando les intentas decir, bueno, no pasa nada, ya pasará, pues háblalo con él. Tú los ves ese sufrimiento interno, que es otro de los rasgos principales, ¿no? Es decir, primero, son capaces de ver las sutilezas del otro muy fácilmente, es difícil engañarlos a nivel emocional porque estás triste, no, estoy bien, no, algo te ha pasado. Es decir, son capaces de detectar esos pequeños micromovimientos, ¿no? De nuestra cara y no dejarlo pasar, ¿no? Es decir, es preguntar y preguntar hasta llegar a esa conclusión, pero principalmente por la parte sensorial, que es la que más perturba en el día a día y más en los primeros años de la infancia. Fíjate que un colegio infantil, si de algo es interesante, todo es estimular, muchos colores, muchos ruidos. Claro, para un niño una niña altamente sensible,
llegan a casa y dices, es que llega a casa y le tengo que echar a dormir, o viene de muy mal humor, es decir, va contento, pero vuelve y dices, es que necesita un periodo de adaptación. Claro, que es lo que enseñamos también en terapia a los adultos, esa burbuja estimular para bajar esa intensidad. Desde ahí. Y luego hay test gratuitos para identificar a niños altamente sensibles que te pueden dar una serie de pinceladas en el que te van marcando un poquitito esas pautas. Vale, muy bien. Pues muchísimas gracias, Montserrat. Yo creo que nos ha quedado bastante claro las personas con alta sensibilidad, los rasgos característicos y bueno. Es un tema que me apasiona, es un tema que cada vez está adquiriendo una mayor importancia. Vuelvo a decirlo, no es una patología, no es un diagnóstico. La gente a veces viene con mucha angustia, pero es una forma, es decir, es de trabajar y de poder entender mejor a muchas de las personas que vienen a veces a terapia o en nuestro día a día, ¿no? Es decir, es porque no todos somos iguales, todos aportamos ese granito de arena a la diversidad. Y la alta sensibilidad creo que ha venido, evidentemente, para quedarse y a ser considerado. Puede ser los extrovertidos, los introvertidos, los altamente sensibles. Vale, pues, bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, un placer. Hasta luego. Lo mismo.